Hola, hablemos con cabeza fría de la victoria de Once Caldas frente a Águilas Doradas por la segunda fecha de la Liga Betplay. Era el debut de local de Once Caldas y luego de la victoria, de la dura victoria, apretada victoria frente a Chico en el estadio departamental de Tunja en una pésima cancha. Es una vergüenza que en el fútbol colombiano en la máxima categoría se juegue en un estadio, una grama, en esas condiciones. Había mucho interés por ver el comportamiento de Once Caldas y por ver cómo debutaba futbolísticamente. En lo personal yo no esperaba tanto de Águilas Doradas porque venía de perder de local en su debut frente a América de Cali 3-1 y eso me hacía pensar que de pronto el equipo no iba a mostrar mayor cosa, pero qué equivocado estaba. Águilas Doradas durante todo el partido prácticamente fue el que impuso condiciones, sobre todo en el primer tiempo. Once Caldas, después de un inicio tal vez auspicioso los primeros minutos porque era local, porque era su debut y porque tenía la obligación de salir adelante a buscar el marcador. Pero Águilas Doradas apenas se acopló en la grama, en la cancha, fue el que impuso condiciones y terminó arrinconando a Once Caldas con una posesión del 65% del balón. Y fue, además de tener la posesión, le generó las mejores opciones de gol a Once Caldas. Gracias a James Aguirre, pues el equipo no vio vulnerada su valla y no nos fuimos abajo en el marcador. Por el costado derecho de Águilas Doradas, izquierdo de Once Caldas, atacó mucho el equipo, por ahí entró mucho, llegaban al fondo y culminaban, como es lógico, la jugada por el centro del campo. En esos primeros minutos, tal vez en ese primer tiempo, no vi muy cómodo a Juan Pablo Patiño, que hacía su debut, reaparecía como titular por banda izquierda. Once Caldas no tenía unos buenos circuitos de juego, no elaboraba adecuadamente unos buenos circuitos de juego porque el debutante Lucas Ríos por alguna razón no estuvo, digamos, como a la altura de las exigencias y por eso es que Once Caldas no generaba esos circuitos de juego. Y las pocas veces que Once Caldas tenía posesión del valor, buscaba la velocidad de Luis Palacios, trataba de hacer un cambio frontal, una diagonal, o empezaba a abrir la cancha por el costado de Palacios. Y terminaba la jugada muy cantada y muy repetida con un centro al segundo palo para que pudiera entrar Dairo Moreno o Barrios a tratar de concretar la jugada. Ese fue básicamente como el argumento que tuvo Once Caldas en ese primer tiempo, después de tener un planteamiento de 4-2-3-1, donde teníamos expectativa por ver el debut de Lucas Ríos. Decía Lucas Ríos en unas declaraciones a los compañeros de Pasión Blanca, y fue autocrítico, y palabras más, palabras menos, dijo que no estaba conforme con el rendimiento y que podía ser un tema de adaptación porque venía a jugar de una ciudad como Cúcuta a jugar de una ciudad como Manizales. Entonces me pregunto, ¿qué vio el profesor Herrera durante los entrenamientos para haberle dado la confianza y que debutara desde el inicio del partido, si él mismo estaba diciendo que no estaba en plenitud de condiciones y que le faltaba adaptarse? ¿Por qué Ríos, por encima de Alejandro García, o en lo personal, un gusto personal, por encima de Roger Torres, que es un 10, un clásico 10 de los que uno considera le pueden gustar al profesor Herrera? Creo que esos 45 minutos en manos de Ríos pues no dieron buen resultado y tal vez por ahí se equivocó el profesor Herrera, porque si no está en plenitud de condiciones, pues dele más bien minutos al final del partido, más bien dele las posibilidades de rematar el partido. Ese primer tiempo termina 0-0, tal vez con mejores opciones para Águilas Doradas, y repito, gracias a James Aguirre, pues el equipo no se vio abajo en el marcador. De parte del Once Caldas no fue una buena expresión futbolística, y para el segundo tiempo se genera el primer cambio de los muchos que hubo, y fue Alejandro García quien ingresó por Lucas Ríos. Alejandro García, criticado y resistido por alguna parte de la hinchada, pues le da otra cara al partido y le da algo de dinamismo. Y eso hay que resaltarle o recuperarle a Once Caldas, que fue eficaz. No tuvo muchas opciones de gol, pero de las pocas que tuvo, pues concretó una y con eso fue suficiente. Y hace un instante yo estaba diciendo que no había sido el mejor partido de Juan Pablo Patiño, pero es quien desborda por su costado, por su banda izquierda, y hace un centro impecable para que entre Barrios, que se ubica entre los defensores y con mucha facilidad llega a cabecear. Barrios es un jugador de menos de 1,60, no es un jugador alto,
y le gana la posición a la defensa a algunos de los centrales de Águilas Doradas, de los pocos errores defensivos que tuvo el cuadro visitante, pero con eso fue suficiente para que Once Caldas capitalizara el 1-0, el primer gol del partido, y se fuera en ventaja. Fueron algunos destellos de buen fútbol que tuvo Once Caldas, y por eso repito que fue un equipo eficiente y eficaz, porque es que cuando no se tiene una buena expresión futbolística, pues hay que recurrir a otro tipo de argumentos y a tratar de aprovechar al máximo las pocas jugadas que se tienen, y eso fue lo que hizo Once Caldas. Mire, yo decía en la previa de Roble que el equipo tenía una estructura y una base que se sustentaba en la mayoría de los jugadores que habían continuado del torneo pasado, y que eso le permitía tener algo de memoria colectiva, de memoria táctica colectiva, pero eso fue lo que no vimos a lo largo de los más de 90 minutos que duró el partido, porque Once Caldas no se encontró con su fútbol. No sé si de pronto estará padeciendo la ausencia de Billy Arce, es posible, y eso le costó pues a Once Caldas en el primer partido de local tener los argumentos futbolísticos. El equipo tácticamente es aplicado, el equipo en lo físico se ve bien preparado a pesar de ser apenas el segundo partido de la liga. El equipo todavía le falta por soltar, pero se ve que tuvieron una buena pretemporada, y regresar a los trabajos en altura en el Páramo o en el Nevado del Ruiz, pues eso dice mucho de la buena preparación que tuvieron, y le permite al equipo correr durante toda la duración del partido. Incluso los que entran dieron también esa impresión, esa imagen, aunque jugaron pues obviamente menos minutos, pero tuvieron una buena conducta física para contrarrestar los ataques que tuvo que desplegar Águilas Doradas, buscando el empate que al final no se dio. Pero insisto, cuando no hay fútbol, pues hombre, buenos argumentos son también el carácter, la conducta física o el buen comportamiento físico que tuvo el equipo, y poner de aquello esa testiculina que le reclamamos a los jugadores, porque podríamos decir que hubo lecturas en otros partidos, en otros torneos, donde Once Caldas se iba adelante en el marcador y el equipo terminaba replegándose y no era capaz de sostener o de solventar la ventaja que tenía en el marcador, y terminaba a veces siendo empatado y a veces también le terminaban remontando el marcador, y situación que no se dio ayer afortunadamente. Se necesitan minutos, se necesita ritmo y competencia para que los jugadores vayan soltando y vayan teniendo el nivel que uno espera, y me refiero en lo personal a Mauricio Moreno Galindo, que sigue de espaldas al buen fútbol. Miren, Dairo necesita una para convertir, es un goleador, y no, en esa ausencia de fútbol colectivo pues no le llegaron muchos balones en posición de gol, no tuvo mucha claridad. Pero es que cuando le llega el balón a los pies, Dairo no te está devolviendo una pared, y eso ya es preocupante a mi manera de ver. Dairo no tiene esa capacidad de asociación que se le podía ver en otras temporadas. No sé, serán los años, serán los 38, porque es que la condición física de él es envidiable. Él se cuida mucho en ese aspecto y hace no solamente la parte física que realiza el equipo, sino individualmente tiene mucho trabajo físico. Pero en el aspecto de la asociación, le reclamó a Dairo que no tiene esa capacidad para devolverte una pared y para generar juego de asociación. A él hay que ponérsela, ahí hay que llevársela hasta el área, y ahí es un killer, ahí te cobra por ventanilla, pero necesitamos un poquito más de funcionalidad de Dairo para que cuando tenga que salirse del área chica, porque está jugando de 9, cuando se tenga que salir de su área de confort, pues tenga la posibilidad de generar fútbol de asociación, y que él sea también un referente para que se puedan generar el juego de ataque, el volumen de ataque que a veces le falta a Once Caldas o que se pierde cuando él participa en las jugadas. Al final se dieron como 6 o 7 minutos de adición. El equipo, digamos que lo sufrió un poco por el volumen de ataque de Águilas, más no por las innumerables opciones de gol que haya tenido. Aguirre en el segundo tiempo participa en algunas y es clave en mantener el arco en cero, pero no fueron muchas las afugias en defensa que pasó Once Caldas, una defensa que en términos generales se comportó bien. Cuando entró Jorge Cardona por Juan Pablo Patiño, pues se renuncia un poco al ataque por esa banda y se busca más presión en marca. Y el cuarteto posterior tiene un buen comportamiento, lo de Riquelme y lo de Palacios, sobre todo lo de Palacios es muy, muy bueno.
un juvenil que no llega a los 20 años, pero tiene ya carácter para jugar, para arriesgar. Hace un quite deslizante dentro del área que en la tribuna suspiramos porque fácilmente podía hacer una jugada de riesgo para cometer un penalti, pero se queda con el balón de la mejor manera, de manera categórica y contundente, y logra evacuar. Ese cuarteto posterior, pues ayudados obviamente con los volantes de primera línea, le permite al Once Caldas sacar el arco en cero. Ese doble 5 que inicia, unas de cal y otras de arena, porque no generaban ese filtro necesario para evitar que se le fuera encima al equipo o al cuarteto posterior. Los cambios refrescan un poquito la nómina y ayudan también a sostener ese cero y a sostener el equipo en defensa. Y se logra, pero insisto, no hay una buena expresión futbolística y se viene un rival muy duro como es Atlético Nacional. Y se tiene que lograr en esta semana acoplar las líneas, ajustar la expresión futbolística, porque de testiculina no siempre se va a ganar y vamos a tener seguramente un encopetado Atlético Nacional que viene con una nómina amplia y de lujo para tratar de recomponer el andar o de ese fracaso estrepitoso que tuvo el semestre pasado. Entonces se necesitan toda esta semana de trabajos, afortunadamente será de local nuevamente, eso le puede permitir tener una sesión adicional de trabajo al profesor Herrera y se puede esperar una muy buena taquilla, un taquillazo. De por sí Atlético Nacional pues mueve mucha gente en todos los estadios, pero con esta victoria de Once Caldas seguramente va a haber un buen ambiente para ese partido. Segunda victoria. 2 fechas jugadas, 2 victorias conseguidas, 6 puntos, lo tienen en la parte alta de la tabla y además es clave también este puntaje para seguir sumando en la tabla de reclasificaciones. Conversando con los compañeros de Pasión Blanca se hacían cálculos que en este semestre, en este torneo se necesitaban 18 puntos para ajustar 58 creo que son, para asegurarse un torneo internacional. No parece difícil esa tarea de lograr conseguir 18 puntos, ya van 6. Hay que pasar obviamente de esa cantidad de puntos para que el equipo se mantenga en la parte alta de la tabla, se aseguren los cuadrangulares y en la reclasificación obviamente eso le permita aspirar a un torneo internacional. 6 puntos es mejor corregir sobre la victoria y las preocupaciones que puede tener el cuerpo técnico se podrán solucionar más fácilmente esta semana porque el equipo viene con ímpetus, con el ánimo arriba por esta segunda victoria. Síganme en el canal de YouTube, un canal en construcción, @lacanchaderoble, @lacanchaderoble. En Instagram estamos como @familiablanca11 o @yosoyroble. Los invito para que me sigan en las redes sociales y podamos seguir aquí debatiendo, compartiendo, comentando y expresando lo que nos dejan los partidos. Gracias totales.